Bienvenidos a la segunda cápsula del segundo módulo de salud mental. Nuestro tema de hoy son los indicadores de estrés y los indicadores de ansiedad. Para poder hacerlo entendible, que lo que es un indicador es aquello que se puede observar, se puede sentir, se puede identificar puntualmente como algo que indica, que señala, que nos sugiere que esa situación está presente. Vamos a empezar con los indicadores de ansiedad. La ansiedad es una impresión subjetiva que puede vivirse como algo molesto, inquietante. Generalmente está acompañado primeramente por reacciones automáticas incontrolables, aumento de la respiración, sudoración, taquicardia, y si eso se mantiene en situaciones más extremas, puede manifestarse con dolores de cabeza, malestar, náuseas, vómitos, diarrea, falta de sueño, falta de apetito o un apetito extremo. Hay muchas personas que no son conscientes de la situación por la que se encuentran y se confunde con una situación fisiológica, algo que comí me hizo mal, no me siento lo suficientemente tranquilo como para dormir, algo me está pasando, no puedo conciliar el sueño. No puede identificar con claridad cuáles son los aspectos que le están induciendo a manifestar esa angustia. La ansiedad tiene esa característica, tiene como elemento fundamental esa falta de identificación de por dónde se está produciendo, en dónde se está iniciando el problema, pero hay algo que no está bien, ¿sí? Es probable que una persona arrastre por mucho tiempo esta condición de ansiedad, pero no la identifique hasta que se empiece a volver un poco grave, donde uno empieza a faltar al trabajo o a dejar de afrontar situaciones con las cuales anteriormente podía lidiar, donde la falta de sueño le provoca un estado de extenuación o cansancio que le impide continuar con las actividades regulares, normales, cotidianas. Entonces ahí es como que emerge el cuadro en el que decimos que hay una ansiedad. Desde el punto de vista clínico, por decir así, si un profesional de la psicología, un profesional de la psiquiatría tuviera que analizar o diagnosticar la condición de ansiedad, generalmente nos guiamos por unos criterios diagnósticos que diferencian situaciones que pueden estar explicando la ansiedad. Entonces, ahí ya habíamos dicho, la ansiedad es una respuesta natural propia del ser humano, pero puede puede manifestarse en un tipo particular que se conoce como trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno en donde predomina la sensación de ansiedad, pero no se puede identificar con claridad ninguna causa y se generaliza a todas las situaciones ante las cuales se va a enfrentar la persona. Las situaciones escolares, las situaciones familiares, las situaciones laborales, las situaciones económicas, las situaciones de salud. En este contexto de pandemia puede que esa angustia que te envuelve el estar buscando información o el enterarte, informarte que alguna persona conocida cara a nuestros afectos o el contacto de una persona que a lo mejor se percibe como próxima pudo haber sido afectada, todo se experimenta con un nivel de angustia, de inquietud, de preocupación que no te permite enfocarte absolutamente en nada. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada puede experimentarse con la dificultad para concentrarse, la dificultad para enfocarse en las actividades cotidianas, con una preocupación excesiva, falta de sueño, exceso de hambre o falta de hambre, irritación en el relacionamiento con otras personas. Repentinamente uno siente que su sistema digestivo está afectado o se estreñe o tiene diarrea o experimenta vómitos, es como que nada de lo que uno consume se sienta. Todo el sistema se encuentra afectado, dolores de cabeza, mareos
y sensaciones fisiológicas que son raras, que se experimentan de una manera en la que uno todo el tiempo está en un constante malestar. Eso a veces incluso la persona lo vive de tal forma que no quiere compartir con otras personas, que no quiere manifestar, que no quiere contar, que no quiere decir que se está sintiendo mal, pero salta como un estado de irritación. Ante cualquier situación en la que uno tiene que convivir con otra persona, se vuelve irritable, intolerante, se enoja por cualquier cosa, y probablemente todo eso sea el punto en el que estalla la conciencia de que está atravesando por una situación de trastorno de ansiedad. La ansiedad puede estar relacionada con otro trastorno. Hay un trastorno que se conoce como el trastorno obsesivo compulsivo, en donde las personas que la padecen se encuentran en un permanente, constante y reiterado estado de ansiedad, todo eso que ya habíamos definido hace un rato, pero el elemento diferenciador es que persisten preocupaciones recurrentes. Estas obsesiones son como pensamientos fijos, recurrentes y difícilmente superables, como por ejemplo relacionados con el orden, ¿sí? De repente hay algo que está ubicado fuera de su lugar y que eso te incomoda. O la idea de que pueden haber virus, bacterias, que la suciedad puede afectarte de alguna manera y que eso va a producir de alguna forma una justificación lógica, pero que para las otras personas no es preocupante. Entonces empiezan a aparecer ideas recurrentes de obsesión que generan un estado de angustia. O sea, cualquier persona tiene pensamientos recurrentes acerca de algo, acerca de la limpieza, de cómo deben actuar los demás, de cómo deben estar ordenadas las cosas, pero si eso está acompañado de reacciones de ansiedad, ahí tenemos un trastorno obsesivo. El trastorno se denomina trastorno obsesivo compulsivo porque en otras ocasiones, además de estas ideas fijas, recurrentes, rígidas que generan ansiedad, se acompaña de comportamientos compulsivos, inatajables, injustificados lógicamente, en donde uno queda atrapado en una serie de actividades que te restan efectividad, te restan tiempo y que uno no puede frenar ese impulso. Por ejemplo, el impulso a la limpieza, el impulso a ritualizaciones, el miedo a dejar abiertas las puertas y estar probando una y otra vez si está seguro, si está cerrado, o por ejemplo mantener un mismo orden, aunque ese orden para otras personas no sea el lógico, el natural, pero uno se empecina a colocar recurrentemente las cosas de cierta manera, en cierto sentido, de cierta forma, y que no puede parar de realizar esa actividad, inclusive ante una urgencia. Ahí estamos en la presencia de compulsiones. Está el trastorno fóbico. El trastorno fóbico se refiere a... La fobia significa básicamente miedo, pero se utiliza la palabra fobia para indicar de que ese miedo es un miedo exagerado, acompañado de angustia y probablemente irracional. Es cierto que todas las personas experimentamos miedo a algo, pero se convierte en un trastorno fóbico cuando ese miedo está acompañado de una ansiedad, una angustia de que existe un riesgo inminente de forma permanente de que ese algo a lo cual le tenemos miedo puede ocurrir. Hay personas que, por ejemplo, le tienen un miedo terrible a las cucarachas, ¿sí? Ese miedo, entre comillas, puede estar planteado como me dan asco, no me gustan, me dan miedo, o no es que le tenga miedo, pero prefiero no cruzarme con ellas. Pero si cuando ingreso a un sitio, lo primero que pienso es que puede aparecer una cucaracha y eso me impide avanzar, me detiene o me distrae porque estoy realizando una tarea y todo el tiempo estoy pensando, mira si por ahí arriba aparece estamos hablando de una fobia. Las fobias pueden manifestarse ante situaciones inimaginables. A veces se trata de una fobia, como decía recién, a un insecto, puede relacionarse con un objeto, puede relacionarse con un animal, puede relacionarse ante una situación, incluso ante una situación social.
En ese caso estamos hablando de la fobia social o agorafobia, que generalmente forma parte de un cuadro complementario de un trastorno de angustia. Enlazábamos recién lo de la fobia a la fobia social, la fobia a las relaciones sociales o situaciones sociales, que también puede estar vinculada con la fobia a los espacios abiertos, que suele estar anticipado por crisis de angustia. En inglés se llaman crisis de pánico o ataques de pánico, que describen un poco el carácter súbito y la intensidad con la cual suele experimentarse esta situación. Todos estos indicadores que acabo de señalar anteriormente están relacionados con cómo se manifiesta la ansiedad. La ansiedad, para cerrar esta parte de indicadores de ansiedad, se compone de 3 elementos. Un elemento que es las reacciones fisiológicas de las cuales estuve hablando insistentemente, porque probablemente es la característica más importante. Genera un estado de tensión, por lo tanto eso explica un poco las cefaleas, ¿verdad? Porque uno generalmente frunce el ceño, está así todo el tiempo tensionando los músculos, también tensionan los músculos del hombro, del cuello, entonces uno puede experimentar todo el tiempo contracturas. Tiene un componente cognitivo que son las preocupaciones, ¿sí? Que en el cuadro del trastorno obsesivo compulsivo veíamos que las obsesiones ocupan casi un espacio enorme de preocupaciones. En las fobias es el miedo la que ocupa ese espacio grande. Entonces, un componente cognitivo se refiere al pensamiento, lo que pensamos en aquello en lo cual ocupamos nuestro pensamiento, nuestra preocupación. Y son ideas irracionales generalmente, es decir, ideas que probablemente si las sometemos a un análisis racional es muy poco probable, pero nuestra angustia se dispara y no podemos detener esos pensamientos. Y el otro elemento es la condición emocional, es un estado desagradable. Por lo tanto, hay un impulso primario, un impulso fuerte, un impulso inatajable de hacer cualquier cosa para reducir ese malestar experimentado, aunque esas estrategias para reducirlas no sean efectivas y finalmente no consigan reducirlas, sino que al contrario vayan aumentándolas. Entonces se produce ese espiral del cual había hablado en la cápsula anterior, en donde empieza con un disparador y luego, en vez de reducirse, todos nuestros intentos lo que hacen es ir aumentándolo. Y finalmente, los indicadores de estrés se vinculan con los estresores, es decir, situaciones externas, a veces también internas, al sujeto que activan la respuesta de ansiedad. Estos estresores tienen la característica principal de demandar por parte nuestra un esfuerzo, una respuesta de la cual nosotros creemos que no estamos capacitados o no estamos en condiciones de dar una respuesta efectiva. A veces puede ser el extremo perfeccionismo, a veces se puede tratar de una persona extremadamente narcisista, le voy a poner ese término que a lo mejor a veces se utiliza mal o no es tan frecuente, pero voy a explicarlo ahora, que es el orgullo de no querer fracasar, de no querer quedar mal, de no querer ser menos que otro. Entonces, sencillamente, todo el tiempo estamos estresados, tensos por lo que va a pasar, por lo que los demás pueden decir de nosotros. Puede ser como consecuencia de una baja autoestima, no creemos que efectivamente vamos a tener la capacidad de hacer frente, o puede tratarse de que efectivamente nos hemos comprometido a un conjunto de acciones, actividades a las cuales no teníamos las condiciones de responder, o porque no sabemos decir que no, no sabemos decir que no, porque somos excesivamente complacientes, nos falta una mayor habilidad asertiva de poder decir que no, el poder parar, el poder no ceder siempre a las exigencias de los demás, o es sencillamente nuestras ganas de querer agradar a otros las que nos termina encerrando en una situación que es sumamente estresante. A veces, claro, soy consciente también de que las condiciones de vida a veces nos exige a realizar tareas, labores que probablemente son extenuantes, pero es la única manera de poder cubrir nuestras necesidades mínimas, básicas, pero
nos damos cuenta de que estamos expuestos a una situación estresante cuando la demanda excede por mucho nuestra capacidad de respuesta. El resultado final, tanto en una ansiedad extrema como un estrés extremo, es una extenuación, una sensación de fatiga, reacciones fisiológicas que buscan adaptarse y que no son racionales y que nos hacen sufrir muchísimo, e ideas recurrentes de que no somos capaces, de que no somos buenas personas, de que no somos eficientes y que todo el mundo está demandándonos respuestas que no podemos satisfacer, nos volvemos irritables, captamos mal las señales de relacionamiento social y nos encontramos ante una situación completamente inadaptada e insuficiente para poder realizar nuestras labores cotidianas. Concluimos la cápsula 2 del módulo 2 de salud mental.